Bueno, me presento, yo soy el magistrado Alejandro Linares Cantillo de la Sala Plena de la Corte Constitucional, donde voy a explicar mis aclaraciones de voto. Referente al expediente, se refiere a 6 acciones de tutela formuladas en distintas partes de nuestro Estado colombiano, en la cual, en primera aclaración de voto, es el déficit de protección que afecta a las parejas del mismo sexo. Decisión de la Corte no implica que estén menoscabando las facultades del legislador. Esta continúa con la potestad para regular las fórmulas de matrimonio de nuestro Estado colombiano. La medida adoptada por la Corte en esta sentencia responde a una necesidad de cubrir un déficit de protección evidente, donde el legislador, aun siendo llamado a legislar en la materia por medio de un debate plural, democrático y liberado, no logra satisfacerlo. Con lo anterior, considero que la decisión que se toma en la presente sentencia no implica de modo alguno que se estén menoscabando las facultades del legislador, pues en los términos del artículo 42 de nuestra Carta Magna, esta continúa con su potestad para regular las formas de matrimonio, así como la normatividad relativa al Estado civil, que por ser normas de orden público deben ser expedidas por un legislador. De igual forma, en la parte resolutiva de la sentencia que se está proferiendo, la Corte resolvió reconocer y amparar el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo en nuestro Estado colombiano. En los términos expuestos en la parte emotiva de la mencionada sentencia, si bien comparto plenamente el sentido de esta decisión, con el debido respeto por las decisiones de la Sala Plena, de la Corte Constitucional, estimo necesario aclarar mi voto a fin de precisar los siguientes asuntos. Como bien lo reconoce la parte motivada de la sentencia de la Corte, en la sentencia C577-2011, exhortó al Congreso para que legislara en un periodo determinado a 2 años, de manera sistemática y organizada, sobre los derechos de la pareja del mismo sexo, con el objetivo de poder de fondo y de raíz eliminar este déficit de protección que en los términos de dicha sentencia afectaba a dichas parejas, claro decir, del mismo sexo. De esta forma, el mensaje del Tribunal Constitucional aquella entonces fue claro en el sentido y alcance, pues busca garantizar la maximación de derechos, que sigamos vulnerando estos derechos fundamentales a estas parejas del mismo sexo. No obstante, una vez transcurrido el periodo de tiempo establecido en la sentencia C577 del año 2011, que era por un periodo de 2 años, el Congreso de la República no logró abrir espacios de deliberación efectiva que se tradujera en un marco normativo donde se amparan los derechos de los grupos minoritarios tradicionalmente que se están viendo discriminados y vulnerados sus derechos en nuestro Estado colombiano, como lo han sido las parejas del mismo sexo acá en Colombia. De allí que fuese necesaria una segunda mirada por parte de esta Corte, en aras de garantizar la efectividad de estos derechos, que son derechos constitucionales, que se le deben amparar a las dichas parejas que están viendo vulnerados sus derechos. Siendo claro con el artículo 42 de nuestra Constitución Política, toda persona tiene derecho constitucional a construir una familia, con independencia de su orientación sexual e identidad de género, según nuestro artículo 42 de nuestra Carta Magna. Considero que la fundamentación del reconocimiento del matrimonio entre parejas del mismo sexo debió partir del artículo 42 de nuestra Constitución Política del año 1991, en el cual reconoce que toda persona debe y tiene derecho constitucional a construir una familia. No se debe haber discriminación, con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Así considero que logra enlazarse una concepción lingüística de la Constitución
con la defensa de los derechos fundamentales de cada pareja del mismo sexo o de cada persona que quiera conformar una familia. El derecho constitucional fundamental al matrimonio, otra aclaración de voto. La sentencia sustenta el reconocimiento a las uniones solemnes entre personas del mismo sexo, como el derecho a contraer matrimonio civil en condiciones de dignidad, libertad e igualdad, a diferencia de lo señalado a dicha sentencia. Considero que la fundamentación del reconocimiento al matrimonio civil entre parejas del mismo sexo debió partir desde, vuelvo y lo repito y soy insistente, desde el artículo 42, desde que se promulgó la Constitución Política, en el cual reconoce que toda persona tiene derecho constitucional a constituir una familia con independencia de su orientación sexual o su identidad de género. Yo así lo considero. Una concesión lingüística a la Constitución con la defensa, totalmente vamos derivados a la defensa de la pareja del mismo sexo. La concepción de familia, otra aclaración de voto, una manera de conformar familia es voluntad responsable de conformarla según nuestro artículo 42. Siempre va el artículo 42 englosado cuando se le vulneran los derechos a las parejas del mismo sexo. El artículo 42 de nuestra Carta Magna inicialmente fue entendido por esta Corte como la fundamentación de la familia en los vínculos jurídicos, derivados de la decisión libre de responsabilidad que tiene un hombre y una mujer de contraer un vínculo matrimonial, entre comillas, un matrimonio. Mientras que se reconocía que la familia natural se constituye por la voluntad responsable de conformarla, encuadernada en la unión marital de hecho. Es entendible esta situación como vemos que se están vulnerando los derechos también de obtener una familia a estas parejas del mismo sexo. Sin embargo, estos precedentes fueron reconsiderados al tener en cuenta que el concepto de familia, primero, es amplio y debe reconocer los diversos y variables conjuntos de familia, no solo el heterosexual, sino también debemos darle cabida a estas personas del mismo sexo que también puedan obtener una personalidad jurídica y puedan tener una familia sin ninguna violación a sus derechos fundamentales. Segundo, no puede tenerse como un concepto definitivo, pues no como lo reconoció la sentencia C577 en el año 2011, una materia que está sometida a una constante evolución, que no puede ser ignorada por el ordenamiento jurídico, de lo cual fue consistente en el propio constituyente y prever y además que el matrimonio no se le debe dar viabilidad a estas parejas del mismo sexo, no. Yo solicito que ya con esta sentencia que está en proceso, pues se le dé la viabilidad a estas parejas que puedan formar una familia. Por eso estamos acá y por eso doy mis votos. Quinto, derecho a contraer matrimonio entre parejas del mismo sexo. Volvemos al mismo tema. Es deber del Estado, en primera instancia, y segundo de la sociedad, proteger la integridad de la familia, totalmente. Dada la vigencia permanente de los derechos constitucionales fundamentales, con la Constitución de 1991, el artículo 42, las parejas del mismo sexo tienen el derecho a celebrar el contrato de matrimonio y es deber del Estado y de la sociedad proteger integralmente la familia, lo cual nos conlleva a que se debe permitir la celebración del matrimonio civil. Igual lo encontramos contemplados en el artículo 113 de nuestro Código Civil, entre las parejas del mismo sexo. Es evidente, so pena de reproducir el déficit de protección existente. Lo anterior señala como una de las formas de conformar una familia, la voluntad responsable de las partes de conformarla. De igual forma, diversas formas de constituir una familia. Actualmente reconoce varias formas o senderos para formar una familia, a saber, encontramos en primera instancia el matrimonio civil y segundo que todo el matrimonio religioso, los cuales gozan de reconocimiento de efectos civiles de acuerdo a lo dispuesto a normatividad aplicable. Encontramos la personalidad jurídica. Eso es lo que aclama y lo que requieren las parejas del mismo sexo de nuestro Estado colombiano. De una unión marital de hecho, matrimonios ante agentes diplomáticos, consulares,
matrimonios por poder. También esta gente adquiera una personalidad jurídica. Demos de cuenta que tenemos no solo uno, que es el matrimonio civil, no solo dos, matrimonio religioso, sino también la unión marital de hecho y el matrimonio ante agentes diplomáticos o cónsules. Demos de cuenta que tenemos varias formas de conformar una familia, cómo constituirla. Entonces, por ende, creería yo que estas personas de mismo sexo también deberían de ser agregadas a este ordenamiento jurídico con el fin de no vulnerar sus derechos. Séptimo, su séptimo voto es el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Lo encontramos contemplado en el artículo 14 de nuestra Constitución Política, siendo uno de los atributos de la personalidad jurídica del Estado civil. De forma, el artículo 42 de la Constitución Política también lo reglamenta al Estado civil de las personas. El Estado civil de una persona representa una situación jurídica en la familia, en la sociedad, que determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Es indivisible, indispensable, indescriptible y contra esos derechos y vulnerarlos. Donde el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo que cumplan las formalidades establecidas en la normatividad y regulación aplicable deben ser inscritos en el componente de registro con el fin de que se constituya y se prueben las calidades civiles de dichas parejas con el fin de obtener su reconocimiento de la personalidad jurídica. De igual forma, el matrimonio civil entre las parejas del mismo sexo que cumplan con las formalidades establecidas en las normatividades claramente y las regulaciones aplicadas deben de ser inscritos en el ente competente y en el documento competente como lo tenemos claro en el registro civil. Se debe impartir una orden, creería yo, claro esta aclaración, una orden a toda la Dirección Nacional de Registradurías, de Registro Civil y de Notariados, de registradores municipales del Estado, con el fin de acabar y de terminar con este déficit que tenemos. De igualmente, informar a los funcionarios consulares de la República de Colombia, aquellos que tengan sus funciones de registro, que decreten la superintendencia de notario y registro, con el propósito de que estos procedieran a escribir y ser necesario implementarse los cambios que se necesitaren con el fin de escribir el matrimonio civil entre las parejas del mismo sexo en el libro o archivo del registro del Estado civil de matrimonios. Esto esperamos, por favor, que sea expresamente escrito y ordenado a nivel nacional, para que ningún ente de estos vaya a caer de pronto en ir en contra de la jurisprudencia colombiana. El concepto de familia, uno también de mi voto, la creación de voto que yo hago, es en virtud de la sentencia 577, donde se abrió la puerta a reconocer a las parejas del mismo sexo la configuración de la familia mediante un contrato que la verdad, pues, contrato de carácter marital, pues no sé de pronto hasta dónde tendrán clara esta tipificación, un contrato de carácter marital. Formal y solemne, en el cual sus características y sus efectos es definido en la sentencia como el matrimonio civil. De la sentencia de la Corte Constitucional, su modulación es necesario señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 270, los fallos de tutela tienen efectos para el caso de concepto entre las personas que intervienen directamente en el proceso. Sin embargo, la Corte, en sus diferentes pronunciamientos, ha sostenido que guardiana a la integridad, supremacía de la Constitución. Es dado modular los efectos de sus sentencias con el fin de proteger los derechos fundamentales y se debe garantizar su plena eficacia sobre el particular. La Corte ha definido los efectos intercomunes e interpares. Señala la sentencia en algunos casos. La Corte ha modulado efectos de fallos para garantizar el derecho a la igualdad.
aplicando la sentencia la figura de efectos interpares en la medida que se trata de proteger de personas que se encuentran en una situación o igual similar. Esta es la aplicación del efecto interpares. Ahora, la aplicación del efecto intercommunis. Asimismo, la sentencia indica que la figura de este efecto se debe aplicar a aquellos casos en que se trate de una comunidad jurídica determinada de la cual depende el ejercicio y goce de los derechos fundamentales individuales de cada persona o de cada grupo minoritario. Los fallos de tutela tienen efectos para el caso en que en concreto entre la persona que interviene directamente en el proceso. Sin embargo, la Corte en sus diferentes pronunciamientos ha sostenido como guardiana de la integridad y la supremacía de la Corte Constitucional, que le es dado modular los efectos de su sentencia con el fin de que se protejan aquellos derechos fundamentales, garantizarlos de estas comunidades, de estos grupos minoritarios, como son las parejas del mismo sexo que quieren contraer un matrimonio y quieren obtener una personalidad jurídica. El efecto de intercommunis se adopta para proteger los derechos de todos los afectados por la misma situación de hecho o de derecho en condiciones de igualdad. Los requisitos de los efectos, uno de los votos también, los requisitos de los efectos de interpares e intercommunis, los requisitos, en el caso particular y teniendo en cuenta las posiciones jurisprudenciales mencionadas, considero que la Corte hubiera podido dar efectos para intercommunis a la sentencia, por cuanto se observan los siguientes requisitos. La protección de los derechos fundamentales, es algo que se debe garantizar de las personas que están viendo vulnerados sus derechos, donde podría amenazar con atentar los derechos fundamentales de los titulares, de aquellas personas. Segundo, cumple con fines constitucionales relevantes, tales como el goce efectivo de los derechos de esta comunidad que se está viendo afectada y que alega sus derechos. La igualdad de las personas, vuelvo y lo recalca acá, que se encuentren en las mismas situaciones fácticas y acceso a la tutela judicial efectiva. Continúo con las aclaraciones de voto de la suscrita magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, donde el matrimonio, uno de los votos que hoy en esta sala, donde el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo representa una ruptura con el pasado de una intolerancia, atendiendo la diferencia de que todo sistema republicano debe tener hacia el constituyente derivado. Exhorto al legislador para que enmendara el déficit de protección constitucional en los que se ven estas personas del mismo sexo, que sufrían, sin embargo, la ausencia de una actuación normativa contundente. Llevó a que el juez constitucional, como en otras oportunidades, fuera el responsable de reparar una inequidad institucionalizada que impedía consolidar el mandato de familia, diverso contenido, el cual encontramos y plasmamos en el artículo 42 de nuestra Constitución Política. En el futuro que se puede actuar de manera más pronta, así defender los derechos de quienes en este caso, por su orientación sexual e identidad de género, fueron discriminados y lo están siendo aún todavía. En esta decisión de la sala plena de esta corporación, tomó varias decisiones que confirmaron la protección constitucional del matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Preciso que jueces y notarios del país tienen la obligación a celebrar este tipo de uniones y que las mismas cuenten con las garantías plenas propias de un Estado social de derecho pluralista. Aprovecho para que sea enfática en que comparto con entusiasmo la decisión a la que ha llegado la sala plena en la medida adoptada. Los jueces debemos actuar con conciencia, inclusión, y esta sentencia ratifica una vez más el rol fundamental de la justicia constitucional
para reconciliar nuestras aspiraciones por una sociedad más justa, con realidades de un país que con toda sociedad se encuentra en constante evolución. Posteriormente, al matrimonio igualitario es una expresión clara y contundente del modelo constitucional de 1991, donde se representa una ruptura con un pasado de intolerancia al que nunca más debemos volver y devolver este Estado, o esta nación, o este país. El Estado que reconozca la autonomía del individuo para conformar su propia familia. Es uno de los que se acerca a la idea platónica de que una vida noble se consigue a través de la virtud de un afecto del amor y de una familia, de una integración, de una unión. Segundo voto es lo de bloque legislativo deliberado. El concepto de un bloque legislativo ocurre cuando el órgano legislador se rehúsa de manera sistemática, consistente y reiterada a corregir una desigualdad material a través de la provisión de las normas legales. Es lo que estamos viendo y lo que se ve plasmado en la sentencia C511 del año 2011. Condiciones que permiten identificar lo que ha llamado un bloque legislativo deliberado, así como precisar las formas en las que el juez constitucional puede remediarlo. El bloque legislativo deliberado no es otra cosa que una expresión de resistencia hacia la idea de un país más justo ante los jueces. No podemos permanecer impedidos y es nuestra responsabilidad actuar de manera decidida y categórica. Considerando que en esta sentencia se debieron dar unos primeros esbozos de lo que podría ser un juicio de bloqueo legislativo deliberado, que le permita a la Corte identificar con precisión escenarios de intervención, sin desconocer el principio de separación de los poderes y con eficacia el principio de colaboración a la armónica vida jurídica entre las ramas del poder público. Mi tercer voto es de sentencias de unificación en materia de matrimonio entre las parejas del mismo sexo. Considero que el tribunal, con el fin de evaluar la existencia de este fenómeno, de acudir a por lo menos los siguientes, tres pasos. El paso fáctico, que tiene como objeto determinar si el legislativo se ha presentado iniciativas de manera para regular y superar este déficit constitucional. Un paso material que identifique las razones que han justificado la iniciación del Congreso, como esa omisión. En otras palabras, examinar los argumentos presentados por los legisladores y determinar que si los mismos son razonables y proporcionales o solo constituye un obstáculo que perpetúa la situación de abierta desigualdad e inequidad por lo último. Un paso en eminencia, y con este culmino. El daño a propósito es el que se determina si la intervención del juez constitucional se justifica en razón de que carece de una solución normativa, a llevar de que se perpetúe una situación manifestantemente contraria a la Constitución. Por último, quiero ya terminar en que me parece buena la forma y excelente la forma que la Sala Plena de la Corte Constitucional ha menoscabado para darle también la protección de los derechos fundamentales a estas personas del mismo sexo. Con esta palabra termino. Muchas gracias.